La estación de San Judas no figuraba en los mapas del metro desde 1994. Para la mayoría de los habitantes de la ciudad, era una leyenda urbana, un error de diseño o simplemente una de esas estructuras que el progreso decide devorar y digerir en silencio. Sin embargo, para Julián, un técnico de fibra óptica con demasiadas deudas y poca paciencia para supersticiones, San Judas era solo una coordenada en un plano de mantenimiento obsoleto. El incidente original, ocurrido hace exactamente 30 años, fue oficialmente clasificado como un fallo estructural seguido de una fuga de gas que provocó alucinaciones colectivas. Pero los archivos que Julián sostenía esa noche decían algo distinto: inestabilidad acústica no lineal. Al bajar por la escalera de emergencia del túnel de la línea 4, el aire cambió. Ya no olía al ozono eléctrico y al polvo metálico del metro moderno, sino algo estancado, un aroma a papel viejo y humedad mineral. La linterna de Julián cortaba la oscuridad, revelando azulejos blancos que habían amarilleado como dientes de fumador. A medida que avanzaba, el silencio se volvía físico, una presión en los tímpanos que parecía pulsar al ritmo de su propio corazón. No había ratas, no había grafiti reciente, solo el rastro de un abandono absoluto. Al llegar al andén de San Judas, Julián se detuvo. El reloj de pared, un viejo ejemplar de agujas mecánicas, seguía allí. No estaba detenido. La manecilla de los segundos se movía con una lentitud exasperante, tardando lo que parecían minutos en completar un solo tic. Fue entonces cuando escuchó el primer sonido, un carraspeo. No venía de los túneles, sino de la cabina de cristal del jefe de estación. Al iluminar el interior, vio un escritorio perfectamente ordenado. Había una taza de café con el líquido aún humeante y un periódico abierto con la fecha del 21 de febrero de 1996. El titular rezaba: evacuación total en San Judas por anomalía sonora. Julián sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del subsuelo. La sensación de ser un intruso en un momento congelado en el tiempo lo invadió. De repente, los altavoces de la estación, cubiertos de 3 décadas de polvo, emitieron un siseo estático que formó una frase casi inteligible: próximo tren, no disponible. Julián intentó comunicarse por radio, pero solo obtuvo un chirrido agudo que le obligó a quitarse el auricular. Decidió que su trabajo de inspección podía esperar y que salir de allí era la única prioridad lógica. Sin embargo, al volverse hacia la escalera por la que había bajado, se encontró con que la estructura ya no estaba. En su lugar, el túnel se extendía infinitamente en ambas direcciones. El pánico empezó a filtrarse en su sistema. Fue entonces cuando los vio. Al final del andén, bajo la luz parpadeante de un fluorescente que milagrosamente cobró vida, 3 figuras esperaban. Eran personas vestidas con ropas de mediados de los 90, abrigos largos, maletines de cuero rígido y peinados que habrían pasado desapercibidos hace 30 años. Lo más perturbador no era su presencia, sino su inmovilidad. No parpadeaban. Miraban fijamente hacia la oscuridad del túnel, esperando un tren que no debería llegar. Julián se acercó con cautela, llamándolos en voz alta. «Oigan, esta estación está cerrada. ¿Cómo han entrado?» Nadie respondió. Al llegar a la altura de una mujer que sostenía un Walkman, Julián notó que el dispositivo no emitía música, sino una serie de coordenadas numéricas susurradas por una voz monótona. De repente, el suelo vibró. Un viento helado recorrió el andén, trayendo consigo el olor a hierro quemado. Las figuras se tensaron. La mujer del Walkman giró la cabeza hacia Julián. Sus ojos eran cuencas de una estática gris, similares a la nieve de un televisor sin señal. «Ya viene», dijo ella, pero su boca no se movió. El sonido de un motor eléctrico antiguo rugió desde las profundidades. No era un tren normal. Las luces que se acercaban eran de un violeta intenso que quemaba la retina. Julián retrocedió hasta chocar con la pared, viendo como un convoy de vagones de plata pulida, sin ventanas, se deslizaba suavemente hasta detenerse frente al andén. Las puertas del tren se abrieron con un siseo neumático que sonó como un suspiro de alivio. Julián, impulsado por una curiosidad que bordeaba la locura o quizás por una fuerza externa que anulaba su voluntad, vio cómo los 3 pasajeros subían al vagón. Sabía que si se quedaba en el andén, moriría de hambre en una estación que ya no existía en el espacio físico. Entró justo antes de que las puertas se cerraran tras él. El interior del vagón era un salón de espejos.
Las paredes estaban cubiertas de fotografías de personas desaparecidas en la ciudad durante los últimos 30 años. Había miles de rostros. Julián reconoció algunos de casos famosos que había leído en Internet, pero la mayoría eran personas comunes, estudiantes, oficinistas, ancianos. El tren comenzó a moverse, pero no había sensación de aceleración. Miró por el espacio donde deberían estar las ventanas y solo vio un vacío cromático, una mezcla de colores que no deberían existir en el espectro visible. Los otros pasajeros se sentaron en silencio, abriendo sus maletines para sacar objetos personales. Un juguete roto, una carta sin abrir, una llave vieja. Parecían estar realizando un ritual de pesaje de sus propias vidas. Una voz resonó por el sistema de megafonía, pero no era la voz del conductor. Era la voz de la madre de Julián, muerta hacía 10 años. Julián, ¿por qué tardaste tanto? El turno de noche nunca termina aquí. El joven cayó de rodillas, abrumado por el peso de la culpa y la confusión. El tren no viajaba entre estaciones, viajaba a través de los arrepentimientos de la ciudad. Cada persona que había desaparecido en el sistema de transporte no se había ido, simplemente se había quedado atrapada en la frecuencia de San Judas, un purgatorio de metal y electricidad donde el tiempo se alimentaba de la memoria. El tren se detuvo con un golpe seco. Las puertas se abrieron hacia lo que parecía ser una oficina central de control, pero de proporciones ciclópeas. Miles de pantallas de tubo catódico mostraban transmisiones en vivo de cada rincón de la ciudad actual. Julián salió del vagón y se encontró frente a un hombre sentado ante una consola masiva. El hombre vestía el uniforme de los trabajadores del metro de los años 90, pero su piel tenía la textura del pergamino seco y sus dedos eran anormalmente largos, moviéndose sobre los controles con una velocidad mecánica. El incidente de 1996 no fue un accidente, dijo el guardián sin volverse. Fue una sintonización. Necesitábamos un lugar donde la ciudad pudiera desechar lo que ya no quería recordar. Los trenes vacíos, las llamadas perdidas, las personas que nadie busca. Yo soy el archivero de lo olvidado. Julián se dio cuenta de que el guardián era el mismo jefe de estación cuya taza de café aún humeaba en el andén. Había estado allí durante 30 años, manteniendo la estación fantasma en una burbuja temporal para evitar que el vacío se filtrara a la superficie. Sin embargo, algo estaba mal. Las pantallas parpadeaban con estática roja. La ciudad ha crecido demasiado, gruñó el guardián. Demasiado ruido, demasiada información. La estación ya no puede contenerlo todo. El incidente va a repetirse, pero esta vez no será solo una estación. Toda la red de transporte se convertirá en un eco. Julián vio cómo las imágenes de las pantallas empezaban a distorsionarse, mostrando a la gente en el presente gritando mientras los túneles modernos empezaban a transformarse en los pasillos decrépitos de San Judas. El pasado estaba reclamando su espacio por derecho de saturación. El guardián se giró hacia Julián, y por primera vez, el técnico vio su rostro. Era un espejo que reflejaba la propia cara de Julián, pero envejecida y cansada. Necesitamos un relevo, susurró la entidad. Julián comprendió el precio de su curiosidad. Para salvar la red del metro y a los millones de pasajeros que viajaban en la superficie, alguien debía quedarse en el nodo, manteniendo la frecuencia estable. Alguien debía ser el ancla en el mar de lo olvidado. El técnico miró su radio de trabajo y luego la consola del guardián. El sacrificio era la única salida para la ciudad, pero su propia condena. Con un suspiro, Julián puso sus manos sobre los controles fríos. Instantáneamente, la información de 30 años de soledad inundó su mente. Vio la estación de San Judas desde arriba, una mancha oscura en el mapa energético de la ciudad. Vio a los pasajeros del tren plateado encontrar finalmente sus asientos en el olvido. El guardián original se desvaneció en una nube de polvo fino, finalmente libre. Julián, ahora el nuevo jefe de estación, ajustó la frecuencia. El rugido de la estática en la ciudad de arriba cesó. Los túneles modernos volvieron a la normalidad, y los pasajeros en el presente solo sintieron un breve escalofrío, un déjà vu que olvidaron al segundo siguiente. 30 años después de aquel febrero de 1996, el misterio de la estación fantasma se cerró oficialmente. Julián se sentó en la cabina, tomó la taza de café que nunca se enfriaba y abrió el periódico. El reloj de la pared dio un paso firme, marcando el inicio de su guardia eterna. En la superficie, un técnico nuevo encontraría al día siguiente la mochila de Julián abandonada en un túnel de mantenimiento,
pero al reportarlo, sus superiores le dirían que no había registro de ningún empleado con ese nombre. Julián ya no era un hombre, era parte de la infraestructura, el fantasma que asegura que el tren siempre llegue a tiempo, aunque él nunca pueda subir a uno.